¿Qué tal, María José? Doctora, buenos días. General. Comisaria, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes a todos. Es las 2:04, una hora menos en Canarias, y comenzamos en este punto la rueda de prensa de los responsables técnicos de cada ministerio competente. Esta mañana están la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, la secretaria general de Transporte, María José Rayo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, y la comisaria principal, María Pilar Ayué, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional. Buenas tardes a todos. Doctora Sierra, adelante. Muy bien, pues buenas tardes y un día más, como les venimos resumiendo cada día, les vamos a dar los datos notificados de coronavirus en las últimas 24 horas, que como saben están ya publicados en la página web del Ministerio. Al cierre de los datos de ayer por la tarde se habían notificado 4.830 casos nuevos, lo que nos lleva a un total acumulado de casos desde el inicio de 161.852. En base a estas cifras, y al igual que ya les vamos comentando ayer y en los días anteriores, el incremento en el número de casos es hoy también de un 3% y, como ya venimos observando, sobre todo estas dos últimas semanas, continuamos esta tendencia descendente en el incremento diario de casos. En el mismo sentido y con los datos de hoy, esta tendencia todavía vemos que hoy es algo inferior en los casos hospitalizados y en los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos, que hoy muestran un 2% de incremento. Y como también les hemos informado en otras ocasiones, estos datos sobre hospitalizaciones y sobre ingresados en unidades de cuidados intensivos y que están reflejando la presión sobre el sistema sanitario son los datos que más nos están ayudando y que más valiosos son para ver la evolución de esta pandemia. Por otra parte, el número total de fallecidos en el día de hoy es de 16.353 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 510. Por otro lado, los pacientes dados de alta, que es el otro dato que solemos comentar en esta rueda de prensa, los pacientes dados de alta suponen ya algo más del 36% del total de casos notificados y hoy este total de pacientes dados de alta serían de 59.000, algo más de 59.000 personas. Por mi parte nada más por ahora y le paso la palabra al general Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Las Fuerzas Armadas, dentro de la Operación Balmis, hoy mantenemos un esfuerzo de 7.107 efectivos en un total de 200 localidades y distribuyendo el esfuerzo en los ejes de desinfección de instalaciones críticas y servicios esenciales, el apoyo al movimiento, el apoyo en la potenciación de la capacidad hospitalaria, en la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también recordar en aquellos que permanecen constantes en el tiempo ya se han hecho unos apoyos fijos. Hoy quería destacar, entre todas las actividades que está desarrollando las Fuerzas Armadas, pues la desinfección de los aeropuertos de Sevilla y Málaga, de varias estaciones de ferrocarril y autobuses, diversas dependencias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, los centros penitenciarios de Bilbao, Álava, Nanclares de Oca, Teruel, Menorca, Badajoz y Picasen, centros de gestión de tráfico de Madrid, Málaga, Valladolid, A Coruña, Palma de Mallorca y Valencia, y las consabidas instalaciones sanitarias, que hoy serán 11 hospitales, 17 centros de salud y 107 residencias de mayores. Asimismo, también quiero destacar que esta tarde, sobre las 18 horas locales de Madrid, llegará un avión del operador logístico de defensa con material sanitario procedente de Shanghái. Y hoy, pues me gustaría exponerles el trabajo que realiza el Centro Militar de Farmacia de la Defensa en la elaboración de productos y genéricos de uso y contención del tratamiento del COVID. No es la primera vez que esta farmacia militar debe hacer frente a una crisis de salud pública. Pues yo quiero recordarles
que ya jugó un importante papel en el 2009 con motivo de la epidemia de la gripe A, ya que fue el encargado de fabricar más de 30 millones de dosis de antivirales para el virus H1N1. En la actualidad, toda la capacidad de producción en sus dos unidades, tanto la de Colmenar Viejo como la de Burgos, se encuentra en exclusividad dedicada a las necesidades derivadas de esta pandemia. Ha incrementado su capacidad de producción con el objeto de adelantarse a posibles desabastecimientos y asegurar las existencias de estos productos en el Sistema Nacional de Salud. Ha fabricado la solución hidroalcohólica, cápsulas de paracetamol de 500 miligramos y un antiviral de amplio espectro como es la ribavirina. También se ha procedido a la adaptación del centro de Burgos para la fabricación de mascarillas quirúrgicas. Y por otra parte, el centro cuenta con un almacén para el depósito de productos y de reservas de medicamentos estratégicos que tiene 5.000 metros cuadrados de capacidad y 4.500 pales. Y para concluir, pues comentarles hoy que España es un país de sabios populares y nada mejor que el refranero para hacer esto, poner esto de manifiesto. Y en concreto quería poner el refrán de no hay mal que 100 años dure en valor para el día de hoy. Ahora, yo quiero clarificar una cosa. Si queremos que dure menos de 99 años, tenemos que poner todos de nuestra parte. No podemos dejar que esto vaya cediendo por sí solo. Todos tenemos nuestro grano de arena que aportar a la resolución de estas crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Le paso ahora la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil. Gracias, Pepa. Buenos días. Estamos finalizando la cuarta semana del estado de alarma y quiero hacer un llamamiento a la sociedad española para que en estos momentos nadie baje la guardia. Después de los sacrificios que hemos hecho, se nos han presentado momentos duros, pesados. No podemos caer en el error de minimizar el riesgo. Debemos seguir concienciados de la necesidad de quedarnos en casa y de únicamente, y repito, únicamente salir en aquellos casos que sea estrictamente necesario. Por su parte, la Guardia Civil permanece en constante alerta y por ello, durante el día de ayer, nuevamente 25.448 guardias civiles han vuelto a prestar todo tipo de servicios a lo largo y ancho de España, con el fin de vigilar el cumplimiento de las medidas aprobadas y de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios esenciales. De ellos, más de 16.000 hombres y mujeres lo hicieron patrullando las calles de nuestras ciudades, pueblos y también las carreteras de nuestro país. Y aquí quiero pararme y hacer una pequeña referencia a un guardia civil de la agrupación de tráfico que ayer tuvo un accidente de circulación en Villaldefrades, en Valladolid, resultando herido grave. Ánimo, Agustín, queremos volver a verte pronto en tu puesto de trabajo. Como resultado de los servicios que la Guardia Civil ha realizado durante el día de ayer, se procedió a la identificación de 89.818 personas y se ha apreciado un incumplimiento de las medidas decretadas en el estado de alarma de un total de 2.822 vehículos, lo que ha dado lugar a la tramitación de 6.080 denuncias, un 6,77% del total de las personas controladas, y a la detención de 34 personas. Aunque el esfuerzo principal de la Guardia Civil, de nuestros hombres y mujeres, se dedica principalmente, como ya digo, y como es lógico en estos momentos, a la lucha contra el COVID-19, ello no implica que desatendamos otras funciones. Y me quiero referir en este caso a la Guardia Civil de Sevilla, a nuestros agentes del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza, que sorprendieron a una empresa de abonos y fertilizantes que se ubica en la provincia y que intentaba vaciar una balsa de acumulación de aguas contaminadas derivadas de su actividad, tal vez suponiendo que en la actual situación la vigilancia policial sería menor. Todos aquellos que piensen que este es un buen momento para no cumplir la ley se confunden. La Guardia Civil
permanecerá vigilante y, si cabe, redoblará sus esfuerzos. Otro ámbito en el que también continuamos trabajando es la vigilancia y la protección de nuestras costas y fronteras. Y para ello se han controlado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, los casi 2.000 kilómetros de fronteras terrestres que tiene nuestro país. Y se han seguido realizando labores propias de seguridad y de resguardo fiscal del Estado en los 29 aeropuertos con conexión internacional, en los casi 8.000 kilómetros de costa que tiene nuestro país, en los 46 puertos de interés general y en nuestro mar territorial. De hecho, durante el día de ayer, 2.207 guardias civiles han trabajado de manera exclusiva en estos cometidos, llegando a realizar un total de 112 dispositivos de seguridad en fronteras, en los que se han interceptado 875 vehículos y se han identificado a 1.337 personas. Para hacerles un resumen, durante la vigencia del estado de alarma, hay un guardia civil que cada 2 minutos verifica que una persona y un vehículo cumplen con las medidas de restricción de movilidad impuestas en las fronteras españolas. Igualmente, seguimos trabajando para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y para ello la Guardia Civil ayer empleó a 2.825 efectivos con el objeto de auxiliar a las personas más necesitadas. Este es el caso de la Guardia Civil de Las Palmas, que en cooperación con la asociación Aportando Vida y en estrecha colaboración con el movimiento Coronavirus Makers, dedicado este movimiento al diseño y fabricación de material de protección de personas, ha colaborado, repito, la Guardia Civil de Las Palmas en la recogida del material para fabricar los elementos de protección y a la entrega de estos equipos una vez han sido confeccionados, entrega que se ha realizado en centros hospitalarios, en farmacias y también se les han hecho entrega a pacientes de riesgo en la provincia de Las Palmas. En total, hemos procedido a la entrega de unas 6.000 viseras protectoras. Y termino, como digo siempre, un día menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doy ahora la palabra a María Pilar Ayué, comisaria principal de Policía Nacional. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, me permitirán que excuse la ausencia de mi compañero, el comisario principal José García Molina, subdirector de Logística e Innovación de la Policía Nacional, quien hasta ayer les acompañaba, pero ha presentado algún síntoma compatible con el COVID-19 y tanto la prudencia como el consejo y las recomendaciones médicas aconsejan que permanezca en su domicilio. Aprovecho para desearle una pronta recuperación y desde aquí le enviamos un cariñoso mensaje de ánimo. En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía, cada día es más evidente que nuestro compromiso en la lucha contra el coronavirus es total. Es total porque todas y cada una de las unidades del Cuerpo Nacional de Policía están trabajando de una forma u otra en esta importantísima labor. Un claro ejemplo es la labor que presta el Servicio de Medios Aéreos, que supone un apoyo esencial a las unidades en tierra, pero que también protege y vigila, como han evidenciado algunas actuaciones de las que han tenido ya conocimiento, actuaciones recientes frente a los insolidarios que pretenden sortear el confinamiento. También son un claro ejemplo los integrantes de las unidades de policía judicial que no bajan la guardia y continúan luchando contra todas las modalidades de delincuencia. O bien también las unidades de policía científica que además han puesto a disposición de las autoridades sanitarias no solo sus instalaciones y sus conocimientos, sino hasta sus secuenciadores para analizar los test de COVID-19. Y, por supuesto, las unidades de seguridad ciudadana, que todos ustedes conocen, que no solo nos protegen, sino que además velan por el cumplimiento del confinamiento a pie de calle, día y noche, los 365 días del año. Pero también en la Policía Nacional procuramos contar con los medios y equipamientos más avanzados y eficientes para el cumplimiento de nuestras misiones. Precisamente fruto de esa preocupación y de la actividad que desarrollamos para luchar contra el virus ha sido la modificación y reconversión del camión lanzaagua en un equipo de desinfección de gran capacidad y versatilidad, lo que ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares, con quienes también hemos diseñado y puesto en funcionamiento un equipo portátil de desinfección que, junto con el camión, nos está permitiendo descontaminar instalaciones policiales y sus zonas aledañas
las zonas públicas aledañas, pero también grandes superficies y otros espacios más reducidos. Como decía, esto ha sido posible gracias a la colaboración inestimable de la Universidad de Alcalá de Henares, pero también con la de los miembros del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, que son quienes además maniobran los equipos tanto en la Comunidad de Madrid como en la vecina de Castilla-La Mancha. En lo que se refiere a la operatividad del Cuerpo Nacional de Policía del día de ayer a hoy, en las últimas 24 horas, lamentablemente el número de personas detenidas ha aumentado en un 4,6% respecto del día anterior. Y digo lamentablemente porque se ha detenido a 78 personas insolidarias más. Lo que supone que desde que entró en vigor el Real Decreto del estado de alarma se ha detenido a 1.774 personas por este mismo motivo. Pero también, por otro lado, las sanciones por infringir la normativa aumentaron en un 4,2%, pues ayer se propuso para sanción a nada más y nada menos que 5.103 personas, lo que supone un total de 125.267 personas sancionadas desde el comienzo del estado de alarma. Y en este sentido puedo poner un ejemplo tan reciente como el de una persona que ha sido ingresada en prisión precisamente por incumplir la normativa al respecto, porque no contenta con haber sido sancionada ya en 4 ocasiones y detenida en 2 por desobediencia, la última, el juzgado de instrucción correspondiente la ha enviado a prisión preventiva. En cuanto al control de las fronteras terrestres con Francia y Portugal, la Policía Nacional en las últimas 24 horas ha denegado la entrada a nuestro país a 101 personas, pues ha controlado a más de 5.000. Concretamente, ha controlado 5.034 vehículos. De entre 5.760 personas controladas, además, se han producido 2 detenciones. No ha habido incidencias en ese sentido en nuestro control respecto de las fronteras marítimas y aéreas. Una vez más, voy a insistir yo en este caso por primera vez, pero en varias ocasiones los compañeros que me han antecedido han incidido en nuestra vulnerabilidad en el ciberespacio. Y vuelvo a insistir en que nuestro compromiso con la lucha contra el coronavirus es total, pero no lo es menos el de la lucha contra la delincuencia, especialmente en el ciberespacio, contra la ciberdelincuencia. Por eso no dejamos de insistir y de recomendarles que insistan, que extremen sus precauciones en este territorio. Y más ahora, en estos tiempos en los que estamos más necesitados, si cabe, de interactuar con los demás, con nuestros familiares, con nuestros amigos lejanos, y por eso utilizamos plataformas y aplicaciones de videollamada o videoconferencia que nos hacen más vulnerables para los delincuentes si no tomamos las debidas precauciones. Y a veces esas precauciones son tan sencillas como actualizar las aplicaciones a la versión más reciente, pero siempre en las webs oficiales o en los centros de descarga de las propias aplicaciones. También hay que desconfiar, una vez más, de aquellos mensajes que nos soliciten datos personales, aunque aparenten ser de organismos oficiales o de empresas acreditadas, pues en estos días de confinamiento es evidente que pasamos mucho más tiempo delante del ordenador, de nuestra tablet o de nuestro smartphone, navegando por Internet para realizar compras online o para informarnos de las noticias que van aconteciendo. Por ello es imprescindible que prestemos una atención muy especial para no ser víctimas de ciberestafas, especialmente a través del tipo conocido como phishing, que ya se ha contado en otras ocasiones, no es otra cosa que una modalidad delictiva en la que los delincuentes intentan obtener nuestros datos personales o bancarios para utilizarlos posteriormente de manera fraudulenta. Por ello, los ciberdelincuentes utilizan o envían correos electrónicos suplantando páginas web de diversas instituciones, entidades bancarias o incluso organismos oficiales, con un fin que no es otro que el de engañar a la víctima para que crea que está ante una página real y de total confianza y así aportar sus datos de manera tranquila. Así, en ese tipo de correos, con cualquier pretexto como que la cuenta está bloqueada o incluso ofreciendo una oferta de trabajo, son muy recientes algunos que algunos de los espectadores los conocen también, en los que incluyen un enlace que lleva al usuario a un sitio web en teoría conocido, pero que es una copia del original. En él se solicitan datos, claves personales, con el fin de solucionar el problema o conseguir una oferta de trabajo. En ese momento ya los delincuentes obtienen nuestros datos de acceso y a veces hasta los datos bancarios asociados. Por eso, una vez más, insistimos desde la Policía Nacional, reiteramos las recomendaciones para evitar ser víctimas de ciberestafas, como por ejemplo
desconfíen de aquellos correos electrónicos de desconocidos o de origen sospechoso. No pinchen en los enlaces incluidos en el texto de los correos, ya que de una forma oculta les pueden redirigir a una web fraudulenta. Introduzcan solamente sus datos confidenciales cuando sea estrictamente necesario y exclusivamente en webs seguras. Ante la más mínima duda, nunca se arriesguen, sean prudentes y pónganse en contacto con los servicios de atención al cliente de la entidad correspondiente para confirmar la veracidad de la información. Aunque pasen los días, aunque el confinamiento sea largo, no debemos bajar la guardia cuando navegamos por Internet. Y, por último, recordarles que también desde que comenzó el estado de alarma seguimos estando en contacto con todos los ciudadanos a través de nuestros perfiles de Twitter y Facebook, aunque ya saben que para todo tipo de urgencias deben dirigirse, como siempre, al 091 que está a su servicio. Para las cuestiones de información siempre es conveniente contactar con nosotros en los perfiles de @policía o @Policía Nacional y, por supuesto, no duden en hacerlo porque desde allí les atenderemos a la mayor brevedad. Muchas gracias, en cualquier caso, por su colaboración. Pues muchas gracias y, por último, le paso la palabra a María José Rayo, Secretaria General de Movilidad y Transporte. Buenos días, doctora, y buenos días a todos. Ayer fue festivo en toda España y los niveles de transporte y movilidad se mantuvieron similares en todos los modos a los del domingo anterior. Los servicios de cercanía se prestaron sin ningún tipo de incidencias, normalidad y también con esos niveles correspondientes al domingo previo. En los servicios comerciales de Renfe, incluyendo los servicios de alta velocidad, fueron utilizados por un total de 1.190 viajeros. Volvemos al orden de el entorno de los 1.000, desde luego muy por debajo de los viajeros de un día normal que, como venimos diciendo varias veces, en un día equivalente del año pasado se acercarían a los 90.000 pasajeros en un único día. En los servicios también de autobús interurbano de larga distancia estamos en niveles también que rondan el 1% de la utilización habitual. Y en las operaciones de transporte aéreo en el día de ayer fueron de 228 operaciones, cada día van siendo menores. Y no sé si tenemos la oportunidad de ver unas imágenes cedidas por AENA de la imagen que presentaban ayer algunos de los aeropuertos españoles y concretamente el aeropuerto de Elche, Alicante, de Menorca, de Ibiza, de Málaga, Costa del Sol o de Valencia. La verdad que imágenes que contrastan con la situación concreta de Semana Santa y cómo hubieran estado en unas condiciones normales. En cuanto a, curiosamente, en el aeropuerto de Ibiza, que es el que está ahí, se ve en los paneles que no hay ningún vuelo previsto, ni de llegada ni de salida. En cuanto a la utilización de la red de carreteras por los vehículos ligeros, en los accesos a ciudades ayer fue también muy similar a los del domingo previo, entre el 91 y el 95% de descenso respecto a un día normal. Y en la red global el tráfico se redujo en torno también al 95%. Desde luego, cifras de tráfico, cifras de movimientos muy bajas. Cada día que son así de bajas es un día de éxito, si bien es cierto que la situación de día festivo acompaña a esta realidad. Por otra parte, informar que hoy se ha publicado en el BOE varios documentos con relevancia en el ámbito del transporte. Bueno, el primero de ellos es de carácter general y es el Real Decreto por el que se prorroga el estado de alarma hasta el día 26 de abril y también se publica una orden del ministro del Interior en la que se prorroga el control en fronteras terrestres hasta ese día 26 de abril. Y en el ámbito que está más vinculado al transporte, se publica una orden, en este caso del ministro de Sanidad, con objeto de garantizar el servicio de suministro de combustibles en las estaciones de servicio. Hay que tener en cuenta que, como consecuencia de la situación actual, la demanda de los combustibles se ha visto muy reducida, lo que podría llevar a un cierre desordenado de áreas de servicio, de estaciones de servicio, que no aseguraran el abastecimiento en todo el territorio nacional. Con objeto de evitar este cierre desordenado de estaciones de servicio, se decidió tomar una serie de medidas que lo garantizaran de forma homogénea y se han establecido 3 niveles de estaciones de servicio. En un primer nivel, aquellas
que podrían ser las consideradas como base, que son las de una mayor utilización, en las que se establece que deben continuar prestando en servicio en las condiciones y en los horarios de un día habitual, del periodo normal fuera del estado de alarma. Se establece un segundo grupo en aquellas zonas que no quedan adecuadamente abastecidas por este primer grupo, que podrán flexibilizar sus horarios de acuerdo con la demanda, pero siempre tiene que tener abierto un mínimo de 30 horas semanales, con también un mínimo de 5 horas al día. Y el resto de estaciones de servicio tendrán libertad para tomar la decisión sobre si se mantienen abiertas o si cierran. Las estaciones recogidas en los dos primeros bloques estarán disponibles en el sitio web Geoportal Gasolineras, que es geoportalgasolineras.es, y también en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y como cuestión más específica, indicar que las estaciones de suministro a embarcaciones, los denominados postes marítimos, deberán estar abiertos en su totalidad aquellos destinados a los barcos pesqueros en su horario y en sus condiciones habituales, y estarán también disponibles en la página web de Geoportal Gasolineras y también en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Indicar también, aunque no tiene relación directa con el ámbito de la movilidad, que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una orden del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se modifican algunos programas de ayuda al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incorporando medidas complementarias para ayudar a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Y, por último, ya indicar también que se han publicado una serie de resoluciones de tipo técnico también para facilitar el transporte de mercancías peligrosas. Por último, recordar lo que ya indiqué ayer, que han llegado 1 millón de mascarillas adicionales dedicadas a profesionales del ámbito del transporte, que van a comenzar a distribuirse y que incluirán el reparto a profesionales y empleados de empresas del grupo del Ministerio de Transportes y también a los servicios competencia de comunidades autónomas y ayuntamientos. Y eso es todo por mi parte. Un día menos. Muchas gracias, María José. Bueno, pues por nuestra parte nada más. No sé si hay preguntas. Muy bien, pues podemos pasar a las preguntas. Vale. No sin antes recordarles a quienes nos están viendo ahora y también a los periodistas que minutos después de finalizar esta comparecencia comparecerán en rueda de prensa los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Interior, Fernando Grande Marlaska. Ambos tratarán, entre otras cosas, de explicar de manera concreta cómo se va a producir el regreso a una actividad no de hibernación económica a partir del próximo lunes o martes, dependiendo del calendario festivo de cada una de las comunidades. Serán datos concretos que, por tanto, quedan a la espera de las explicaciones que puedan dar tanto el ministro Salvador Illa como el ministro Fernando Grande Marlaska. Así que comenzamos con algunas de las preguntas que tenemos para esta rueda de prensa. Por ejemplo, El País pregunta, doctora Sierra, ¿qué escenarios maneja el Ministerio sobre el aumento de contagios que pueda provocarse con el regreso de algunos sectores al trabajo? ¿Qué cifras se pueden manejar? ¿Qué datos tiene, doctora? Bueno, pues yo creo que en este sentido está bien aclarar que las 2 semanas que van a comenzar después del lunes van a ser 2 semanas con el mismo grado de confinamiento, va a seguir habiendo un confinamiento, y van a ser 2 semanas con el mismo grado de confinamiento que había en las 2 primeras semanas, ¿no? Desde el 14 de marzo. En esas semanas vimos una reducción por distintos estudios y distintos indicadores que vamos viendo. Ha habido como una reducción de la movilidad de alrededor del 70%, y es la que debería verse también en estas 2 semanas. Y esa reducción de la movilidad y eso que vimos es lo que de verdad ha conseguido esta reducción en la transmisión de la enfermedad y esta reducción en el impacto, ¿no? que estamos viendo en esta semana. Son consecuencia del distanciamiento social de esas primeras semanas, que va a ser el mismo que vamos a tener ahora. Entonces, no podemos tener datos exactos, pero nuestra percepción y lo que hemos visto por el consenso que hay en la mayoría de
de los expertos consultados y con los que estamos trabajando es que va a seguir suponiendo un impacto en esa reducción de la transmisión del virus. Entonces, lo lógico es que las cifras continúen en esta tendencia. Eso es lo que esperamos y por eso estamos recomendando este tipo de medidas. Hay insistencia en esta cuestión. Por ejemplo, el diario Ara pregunta: ¿hay miembros del comité científico que desaconsejan levantar el confinamiento duro? ¿Qué razones sanitarias aconsejan levantarlo? Bueno, es un poco lo que acabo de decir, que hemos visto que el confinamiento al que vamos a partir del lunes, que es, como decía, el que ya hemos tenido estas primeras semanas, ha sido efectivo. Ha reducido, pues ya hemos explicado muchas veces, en cifras del 30% de incremento al 3% que estamos ahora, y todo esto que estamos viendo ahora, esta semana que estamos pasando y la semana pasada, es fruto de esas medidas. Y esas medidas van a volver a ser las mismas estas 2 siguientes semanas. Entonces, el impacto es que lo que estamos viendo por los modelos y por los datos que estamos viendo es que va a continuar. Entonces, creemos que es suficiente distanciamiento social, que ya es durísimo, como decía, más del 70% o al menos 70% en muchos territorios de reducción de la movilidad, y estamos seguros que el impacto sobre la transmisión de la enfermedad va a seguir siendo efectivo, como no puede ser de otra manera. Vamos. Habla de movilidad, doctora Sierra, y la agencia internacional Associated Press le pregunta a la secretaria general de Transportes, María José Rayo, si se tomarán medidas concretas para evitar aglomeraciones en el transporte público más allá de la distribución de mascarillas. Por ejemplo, ¿se limitará el aforo en vagones de metro y tren? ¿La oferta de transporte público se aumentará esta semana? Desde luego, la oferta de transporte público, tal cual está establecido en la normativa que tenemos vigente, debe adaptarse a las necesidades de la demanda, teniendo en cuenta esas necesidades de asegurar el distanciamiento social. Lo que se establece en la normativa es que cada administración, en el ámbito de sus competencias, tiene que establecer tanto el nivel de servicio como las medidas a aplicar. En el ámbito de las cercanías, que son competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde luego se ajustará en ese nivel de servicio para tratar de evitar cualquier tipo de aglomeraciones. Se insistirá a través de megafonía de la necesidad de mantener esa distancia social, se controlará el aforo para tratar de que no haya tampoco aglomeraciones en los andenes esperando los trenes, y esperamos que con la participación de todos, incluyendo las empresas, en toda la labor que puedan hacer de escalonamiento de la hora de entrada, podamos tener un nivel adecuado de utilización de los servicios públicos y un nivel adecuado de evitar que haya cualquier tipo de aglomeración. Desde luego, nos vamos a dejar la piel para que esto sea así. Hay también una pregunta reiterada para la responsable de la Policía Nacional, la comisaria principal, Pilar Ayué. Le pregunta Datadista, por ejemplo, y también el diario digital Hispanidad: ¿por qué la Policía Nacional interrumpió los oficios de Viernes Santo que se celebraban en la Catedral de Granada si los fieles, había 20, no incumplían la norma del estado de alarma? Datadista pregunta: el artículo 11 del Real Decreto Ley de Estado de Alarma permite las ceremonias religiosas si se mantienen normas de distancia. ¿Qué ha motivado el desalojo de la Catedral de Granada? En absoluto ninguna otra razón que la normativa vigente no ampara la realización de este tipo de actividades en estos momentos de confinamiento. Y no fue la policía la que desalojó, sino se solicitó a los oficiantes que pidieran a los fieles que abandonaran el lugar. Simplemente es que no lo ampara la normativa vigente que regula el confinamiento. Redacción Médica, doctora Sierra, vuelve a inquirir sobre la cifra de sanitarios contagiados. Alude a que los sindicatos cifran en 28.000 los sanitarios. ¿Qué datos maneja el Gobierno este 11 de abril de 2020? Sí, el número de profesionales sanitarios afectados es uno de los datos que pedimos cada día a las comunidades autónomas y que pedimos que nos lo actualicen cada día, y los datos que a día de hoy tenemos es de alrededor de 25.000 sanitarios. Esos son los datos que nos comunican las comunidades. En cualquier caso, como siempre digo, son cifras que hay que ir actualizando y hay que ir viendo cómo se actualizan y se van incorporando en los próximos días. Pero la cifra que manejamos ahora, lo último que nos han informado las comunidades, son 25.000, un poquito más. Una última pregunta para la doctora, como experta del Centro de Coordinación de Alertas
y Emergencias Sanitarias, dice el Huffington Post, y otros medios preguntan en un sentido parecido, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que está investigando si pacientes curados de coronavirus pueden volver a infectarse tras un aviso de Corea del Sur. ¿Si hay alguna constancia de esto en España? No, constancia no hay. Como siempre decimos, es un virus nuevo. Estamos enfrentándonos a él día a día, aprendiendo día a día lo que el virus representa y el impacto que tiene en la salud de las personas. Los datos que tenemos hasta ahora no tenemos casos recogidos, al menos en España, que claramente haya sucedido esto. Hay muchos datos que hablan de que sí que hay un nivel de anticuerpos, que es un poco lo que protegería de nuevas infecciones. En la mayoría de los casos, cada día salen publicaciones y vamos viendo. No es algo que esté establecido, la verdad, en este momento, sino más bien lo contrario, que sí que hay una producción de anticuerpos que es lo que acaba protegiendo a las personas para nueva infección. ¿Cuánto va a durar esta protección que nos dan estos anticuerpos? Francamente no lo sabemos todavía porque lo estamos estudiando día a día, ¿no? No puedo decir mucho más de esta hora. Muchas gracias, doctora. Gracias. Finaliza aquí esta comparecencia de la doctora Sierra, de María José Rayo, la secretaria general de Transportes, el jefe del Estado Mayor de Defensa, general Villarroya, el general José Manuel Santiago Marín, de la Guardia Civil, y la comisaria principal, Pilar Ayué. En unos minutos estarán ante ustedes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Buenas tardes. Muchas gracias.